análisis, gráficas, encuestas, entrevistas, observación y no sabes qué hacer, eso quiere decir que estás en la fase del desarrollo de tu investigación, que es la segunda etapa del método científico denominada la fase demostrativa. En el presente tutorial aprenderemos la teoría de la operacionalización de la hipótesis, cómo comprobar nuestras hipótesis, cómo elaborar nuestras gráficas, hacer la contrastación y el análisis de nuestros resultados y por último, nuestras conclusiones. Acompáñame y vamos con el presente tutorial. El método científico tiene una segunda fase que se llama fase demostrativa y aprenderemos a ver cuáles son los elementos que integran la fase demostrativa. Iniciaremos con la operacionalización de las hipótesis y podemos comprender todos los conceptos teóricos de cómo poder operacionalizar nuestras hipótesis. Veremos los métodos y las técnicas de la investigación de campo, que son el fichaje, la observación, la entrevista, la encuesta, el muestreo y las variables. Y con ello podremos diseñar esos instrumentos de captura y procesamiento de la investigación, como el cuestionario, la boleta o cédula de la entrevista, y podremos organizar y operar los resultados. Y eso nos dará la base para poder verificar y comprobar las hipótesis, para que posteriormente a través de los instrumentos estadísticos y analizaremos la moda, la media, la desviación estándar y la varianza, nos puedan dar la base y los elementos para realizar nuestras gráficas y con ello realizar la contrastación y el análisis de los resultados, y concluyendo con el desarrollo y la determinación de las conclusiones. Entonces, para proceder, vamos con nuestra operacionalización. Y recordemos que la operacionalización de la hipótesis es un proceso que transforma las variables de conceptos abstractos a términos que sean concretos, observables y medibles. La comprobación de la hipótesis, la misma debe de ser aceptada o rechazada. Y esto no es más que se contrasta con la realidad y se aprueba o se rechaza. Y esto lo vamos a hacer a través de nuestros diferentes indicadores, que son conceptos teóricos que pueden traducirse a unidades de medición. El primer paso para operacionalizar la hipótesis es identificar las variables. Identifiquemos las variables independientes y las variables dependientes. Y al identificar dichas variables, las vamos a definir operacionalmente, que no es más que encontrar su definición teórico-conceptual y una equivalente que pueda ser observada, identificada o traducida al campo empírico concreto en la realidad objetiva. El paso número 3 va a ser identificar y especificar los indicadores, esos indicadores de medición que nos van a poder permitir medir las variables en mención. Pero luego de identificar esos indicadores, vamos a evaluar los indicadores. Y la pregunta es, ¿y para qué evaluaremos los indicadores? Pues los evaluaremos para poder seleccionar aquellos indicadores que cumplan con la facilidad, factibilidad y disponibilidad, y de preferencia que sean indicadores de calidad, más no de cantidad, para el desarrollo de nuestra investigación. Luego crearemos las escalas de medición que nos llevarán a obtener un índice y posteriormente elaborar instrumentos de recolección de datos. Nuestros instrumentos de recolección de datos van a ser la boleta de entrevista, van a ser nuestras encuestas, pero esto lo vamos a llevar a cabo si realizamos bien este procedimiento. Si tienes dudas de cómo operacionalizar la hipótesis, vea nuestro video en YouTube, Operacionalización de la hipótesis, y ahí te explicaremos paso a paso cómo encontrar las variables, cómo encontrar las dimensiones y cómo crear indicadores. Vamos posteriormente al método y técnicas de investigación de campo. Y la pregunta es, nuestros métodos y técnicas de investigación de campo, la primera es el fichaje. A través de esta se registran los datos de la observación y la descripción de un relator siguiendo un determinado esquema. Luego tenemos la observación, y recuerden que la observación se va a dividir en directa e indirecta, participante y no participante, ya que a directa participante es cuando el investigador es parte de la investigación y actúa como un ente activo
activo dentro de ella. Y la no participante, el investigador es un observador juicioso de la misma y no se involucra dentro de ella. La observación indirecta solo corrobora la información que ha sido expuesta por otros investigadores. O sea, quiere decir que otros son los que van a hacer el trabajo y él solo va a verificar que ese trabajo se haya realizado adecuadamente. Luego tenemos la entrevista, que no es más que un proceso por medio del cual dos personas entran en estrecha relación verbal con el objeto de obtener información fidedigna o confiable sobre algún aspecto o fenómeno que éste estudie, o sea, de nuestro trabajo de investigación. La entrevista la podemos realizar de dos formas. Podemos tener una entrevista no estructurada, que es una entrevista libre, que no lleva un número de preguntas, sino que se va con el desarrollo del proceso de la entrevista. Y una entrevista dirigida y estructurada que va focalizada a las preguntas que queremos que el entrevistado conteste en los periodos determinados de tiempo. Los tipos de entrevista que vamos a encontrar van a ser de panel, focalizada, repetida, múltiple, de profundidad, ráfaga y focus group. Si tienes dudas, acude a tu libro de técnicas de investigación para aclarar los tipos de entrevista. Posteriormente vamos a ver la encuesta. La encuesta es la técnica mediante la cual se adquiere información de un grupo o una parte de la población a la que se le denomina muestra y consiste en indagar o interrogar a determinadas personas a través de cuestionarios preparados. Cuando hablamos del muestreo, recordemos que tenemos un video tutorial también en YouTube que habla específicamente del muestreo y no es más que una fracción o parte de la población que reúne ciertas características que la hacen compatible, por tanto representan a ese grupo. Luego tenemos que diseñar nuestra muestra. El diseño de la muestra es bastante técnica y consiste en planificar, programar y prever todas esas actividades que deberán considerarse para llevar a cabo. El diseño de la muestra la encuentras también en nuestro video tutorial, el muestreo. Posteriormente, los tipos de muestreo, aleatorio o al azar, estratificada, por cuota y por juicio. Posteriormente vamos al diseño de instrumentos de captura y procesamiento de la investigación. Esto es, cuando ya tenemos definidas nuestras técnicas a utilizar, vamos a diseñar los instrumentos derivados de las técnicas que vimos con anterioridad. Diseño de instrumentos de captura, procesamiento de la investigación. Dice que los diseños e instrumentos de captura se encuentra la ficha, la libreta de apuntes, la boleta o cédula de entrevista. Pero nos vamos a concentrar en el cuestionario, que es un sistema ordenado de preguntas previamente planificadas para la recolección de la información que le interesa conocer o verificar la existencia de una variable. Esto quiere decir que conforme el cuestionario, nosotros vamos a corroborar si las hipótesis son aceptadas o son rechazadas. Pero nuestro cuestionario debe de tener una estructura, debe de tener un membrete, debe de tener una clasificación en el cual vamos a indicar el número y la clasificación del cuestionario relacionado con nuestra investigación. Debe llevar un nombre o título, los objetivos del instrumento, qué queremos alcanzar con el instrumento, las instrucciones para poder responder ese instrumento, el nombre del entrevistador, el lugar donde se esté realizando y el listado de preguntas. Pero recordemos que el cuestionario debe reunir 3 condiciones. Fidedignidad. Quien lo aplique debe obtener los mismos resultados. Quiere decir que lo aplique la persona A, B, C, D, F, G o H. Cualquiera debe de dar los mismos resultados al aplicar el cuestionario. Debe de tener operatividad, expresión gramatical unívoca. O sea que lo que va a entender la persona A, lo mismo debe entender la persona Z. El lenguaje debe de ser único y entendible, debe de tener validez y debe de ser suficiente para recolectar la información. Las etapas del cuestionario van a ser 4. La primera es diseño de la prueba. Comprende la fase de la planeación, redacción, verificación e impresión de la primera boleta para realizar la prueba. Posteriormente que diseñamos nuestra prueba, vamos a hacer una comprobación y verificación del cuestionario. Esto quiere decir que vamos a aplicárselo a un número de personas, no a la muestra.
ojo, no a la muestra, es un número de personas para verificar que nuestras preguntas estén planteadas, redactadas y nuestro cuestionario lleve la estructura y las condiciones necesarias que respondan a las interrogantes y a las comprobaciones de las variables. Posteriormente, que comprobamos el cuestionario a través de una prueba piloto, vamos a elaborar el cuestionario definitivo, fase en la que el cuestionario es reestructurado por si se generó algún cambio en la comprobación y la verificación, y elaboramos de forma definitiva el cuestionario y generamos las impresiones que correspondan al número de la muestra. Para administrar la prueba, ejecutar el procesamiento de recolección de datos y cuestionar con base a la boleta a la muestra seleccionada. Esto es el diseño y la captura de datos. Posteriormente, EO nos va a llevar a poder verificar y comprobar la hipótesis. Y cuando hablamos de la verificación, es realizar una serie de actividades, trabajos de investigación para concluir, no que la hipótesis es verdadera o absoluta, sino que la hipótesis muestra un conocimiento que es probable que sea verdad bajo ciertos niveles de confianza. Y con nuestra información, con nuestras encuestas ya realizadas, nosotros para poder verificar y comprobar la hipótesis, los pasos que tenemos que hacer es: 1. Ordenar todas estas boletas que tenemos. Debemos de clasificarlas, debemos de tabularlas y debemos de hacer un resumen para tener organizada, clasificada, tabulada nuestra información. Es reunir los cuestionarios que han sido respondidos para realizar el procesamiento de clasificación, ordenamiento, sumarización, presentación matemática y gráfica de las respuestas. Hasta este momento hemos visto las teorías relacionadas con la operacionalización de la hipótesis. Las técnicas de investigación nos han llevado a construir nuestros instrumentos para la recolección de datos. Y los instrumentos de recolección de datos nos han llevado a verificar y a comprobar nuestras hipótesis. Ahora vamos con las medidas estadísticas y la mediana, la moda, la media y la desviación estándar. Recuerda, si tienes dudas en alguna de las fases del método científico y en especial en la fase demostrativa, vea nuestros videos tutoriales de cómo operacionalizar la hipótesis, cómo diagnosticar la muestra y las medidas de tendencia central. Continuamos. Técnicas e instrumentos estadísticos. Veamos. Las técnicas e instrumentos estadísticos son las medidas de tendencia central. Entre lo que encontramos la media, y la media no es más que un promedio simple. Sumando los datos, dividiéndolo dentro del número de datos, obtenemos la media. La mediana va a ser igual a la estadística alrededor de la cual se distribuye una población y se encuentra con el número de datos más 1 dividido 2. La moda es el dato que más se repite. El rango, también conocido como la desviación máxima, y la varianza es la medida por medio de la cual se establece la distancia entre los dos valores de la serie o la distribución de frecuencias y la media. Y la desviación estándar es qué tan dispersos están nuestros datos respecto a la media. Si quieres tener un mayor estudio en relación a las medidas de tendencia central o entrada de detalle en la operacionalización de cada una de ellas, te invitamos a que veas nuestro video tutorial en YouTube, las medidas de tendencia central. Presentación de gráficas. Luego de tener nuestros instrumentos estadísticos, vamos a la presentación de gráficas. Y recordemos que las gráficas no son más que dibujos descriptivos que representan una idea visual del comportamiento de la modificación o cambio de un fenómeno. Y la pregunta es, ¿para qué me va a servir la gráfica? Pues la gráfica me va a poder servir para poder visualizar de una mejor manera mi muestra y poder dividir mi muestra y poder separarla y clasificarla. Y voy a tener una mejor visión y un mejor análisis de los datos de la muestra extraída a través de las encuestas. Para eso vamos a encontrar diferentes tipos de gráficas: diagramas de líneas poligonales, diagramas de barras verticales y horizontales, diagramas de sectores circulares, pictogramas o diagramas de figura, cartogramas, gráfico de distribución de frecuencias, histogramas, polígono de frecuencias, curva de frecuencias y pirámide de población.
tarea para la clase, debemos de ir a nuestro libro de técnicas de investigación y presentar un resumen de los diferentes tipos de gráficas que tenemos, que es la que vamos a aplicar en nuestro desarrollo de la investigación y en nuestro informe final. Ahora vamos a la contrastación y análisis de los resultados. Y la contrastación y el análisis de resultados no es nada más que trasladar todo esto a la realidad y analizar los datos que obtuvimos a través de nuestras encuestas. Y para eso vamos a utilizar 4 métodos. Método de las concordancias. Recordemos que nosotros hemos trabajado con variables. Si entre una serie de múltiples observaciones, la observación que tiene el investigador, y una serie de variables, puede ser la variable A, la variable B y la variable C, aparece siempre que otra también está presente. O sea que una variable aparece siempre que la otra va a estar presente. Concuerdan, ¿sí? Y es de ahí, y es una de ellas será la independiente y la otra dependiente. Justo como cuando lo teníamos con nuestras hipótesis. El método de diferencias. Si un fenómeno ocurre siempre que una determinada variable está presente y no ocurre cuando dicha variable no lo está, la variable que no está es la variable independiente. Por ejemplo, en verano no nos damos cuenta que los tragantes están atascados de basura, pero aparece una variable denominada lluvia y aparece un fenómeno llamado las inundaciones. Entonces, cuando se quita esa variable, desaparece el fenómeno, pero cuando aparece esa variable, aparece de nuevo el fenómeno. Método de los residuos. Sustraigáis de cualquier fenómeno aquella parte que es conocida por previas inducciones. Ojo, por previas inducciones, como efectos de antecedentes ciertos. El residuo o lo que queda del fenómeno es el efecto de antecedentes remanentes. Y el método de variación concomitante, cualquier fenómeno que varía en una manera tal que otro fenómeno varía en alguna forma particular, es la causa o el efecto de este fenómeno o está conectado con él a través de algo. Por ejemplo, nosotros podemos tener el fenómeno de nuestro proceso de educación. Yo asisto todos los días a clases, yo asisto a mis clases virtuales, asisto a mis clases presenciales. Ok, si hago mis tareas, si hago mis resúmenes, si hago mis análisis, mi resultado va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si yo varío algo de ese fenómeno? Ok, asisto todos los días a clases, asisto a mis clases virtuales, pero voy a variar algo. ¿Y cuál es esa variación? Ok, no voy a poner atención. Llego, pero no pongo atención. Llego, pero paso en el teléfono. Llego, pero no hago mis resúmenes. Llego, pero no hago mis trabajos. La variable va a cambiar la causa o el efecto. ¿Y el efecto cuál va a ser? Que voy a perder el curso. Entonces esa es con los métodos para poder hacer el análisis y la contrastación de resultados. Y por último tenemos el desarrollo y la determinación de las conclusiones. Y recordemos que cuando ya hicimos nuestro proceso de operacionalización de hipótesis, diseñamos nuestros instrumentos, trasladamos esos instrumentos a la realidad y los llevamos a cabo y pudimos verificar nuestras hipótesis. Realizamos todos nuestros procesos estadísticos, nuestras gráficas, debemos emitir las conclusiones sobre si las hipótesis fueron aceptadas o fueron rechazadas. Y no es más que una proposición gramatical en la que el investigador expone una síntesis, él o los resultados intelectuales o científicos que alcanzó con su proceso de investigación. Entonces, la fase demostrativa del método científico nos enseña a cómo poder canalizar todo ese proceso de las variables independientes y dependientes y convertirlas en indicadores que puedan ser medibles, que nos van a ayudar a diseñar nuestros instrumentos de recolección de datos para posteriormente agruparlos y poder generar nuestros análisis a través de gráficas, contrastación de resultados a través de los métodos y por último nuestras conclusiones. Recuerda, si tienes dudas con alguno de los aspectos descritos en esta presentación, compleméntalos con nuestros videotutoriales de YouTube. Síguenos en Facebook o escríbenos a garcia.oscarharoldo@gmail.com. Te esperamos en un próximo video.